este mensaje es aún basado en un pasaje que ocurrió durante esos acontecimientos y precisamente con algún énfasis en el Evangelio, con alguna anotación en especial, pero ese es el énfasis que corresponde al mensaje de este mes de abril, el Evangelio, y a propósito de la celebración de la Semana Santa. Entonces el pasaje base para este mensaje es el de Lucas 23, capítulo 23, versículos del 39 al 43. Lucas 23, versículos del 39 al 43. Pueden seguirme allí en la lectura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Voy a leer desde el 32 para darle algo de contexto, pero el pasaje sobre el que estaremos haciendo énfasis es del 39 al 43. Dice la palabra en el versículo 32 en adelante. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Toda honra y toda gloria son tuyas, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, escrita, que es un reflejo de ti, de la verdad que emana de ti, Señor, de la verdad que reconocemos, Señor. Gracias porque tú nos has dado espíritu para poder recibirla, para poder discernir en ella, Señor. Nos has dado un Hijo que es un modelo de tu palabra viva, Señor. Te damos gracias porque en este momento en especial tú nos permites escuchar tu palabra, Señor, aquí reunidos, congregados, Señor. Te pido, Señor, que no haya ningún criterio mío, Señor, en este mensaje de esta mañana, sino que sea tu verdad, Señor, en este lugar. Verdad que venga de ti para cada corazón, que pueda alimentar aquella necesidad, aquella sed que hay de ti, de tu verdad, en cada corazón aquí representado, Señor. Que esta palabra sea aplicada en el corazón de cada uno, en su vida como testimonio, y al salir de aquí sea proclamada, Señor, no solamente a través de palabras, sino en hechos, Señor. También en sus propias vidas, que sea homologada esta palabra, para que sea el Evangelio mismo, Señor, en sus vidas actuando y siendo visto por los demás. Toda honra y toda gloria te damos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces hemos leído esta porción que también está, cuyo acontecimiento también está y forma parte de esa pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora yo, en este momento, habiendo leído esta porción, les presento esta reflexión interior a cada uno. Si tú estuvieras en esa cruz, si tú estuvieras en esa cruz, ¿qué le dirías a Jesús? Si tú estuvieras allí con Él, ¿qué le dirías? ¿En qué invertirías? ¿En qué usarías tu último aliento en ese lugar, teniendo al Rey a un lado? ¿Qué le dirías? ¿En qué usarías tu último aliento? ¿Cuestionar? ¿Justificarte? ¿Agradecer? ¿Clamar? ¿O simplemente
para quedarte en silencio. ¿Qué harías? La escena del Calvario, hermanos, es una de las más fuertes de toda la Biblia. Sabemos que la cruz es el corazón del Evangelio y es allí donde cada hombre dobla su rodilla y se quebranta y debe ser quebrantado delante de Dios, en ese lugar. Allí no solo vemos el sufrimiento de Cristo, sino también el corazón del hombre al descubierto. Ahí vemos en esa escena eso. 3 cruces se levantaron ese día, en una está el Salvador, y en las otras dos pecadores igual que nosotros podemos ser. Como hemos hablado muchas veces, nosotros podemos ver el pecado de una manera, pero delante de Dios el pecado es igual. El pecado no tiene la magnitud que nosotros podamos darle, sino la magnitud y de la majestad del ofendido, que es Dios. Por eso todo pecado es gravísimo. Ambos están igual de cerca de Jesús, estos malhechores. Ambos escuchan lo mismo, ambos viven el mismo momento, pero terminan en destinos completamente diferentes. Ese pasaje no es solo historia, hermanos, es un espejo que muestra la condición espiritual del ser humano, allí representado en esos 2 malhechores. Y en medio de ese momento, un hombre tuvo un clamor que cambió su eternidad, cuando dijo: acuérdate de mí. Ese pasaje, hermanos, Lucas 23 nos muestra ese momento en que Cristo es crucificado, ha sido entregado, juzgado injustamente, llevado al Calvario, y allí colgado en esa cruz está cumpliendo lo que las Escrituras habían anunciado sobre el Mesías. Quizás ellos esperaban otro tipo de Mesías. Ese es el Mesías anunciado en las Escrituras. Es un momento clave porque nosotros no solo vemos su sufrimiento, sino también el propósito de Dios en la redención en ese lugar. Todo está ocurriendo tal como Dios lo había determinado. En ese escenario, cada persona que está allí responde de alguna de las 2 maneras posibles a Cristo: con fe o con incredulidad. Y en esos 2 malhechores, hermanos, vemos claramente las 2 respuestas que el ser humano puede tener frente a Cristo. Veamos entonces primeramente en el mensaje al hombre que rechazó a Cristo. Eso está basado en la porción del versículo 39 de Lucas 23. El hombre que rechazó a Cristo. Y aquí, si ustedes ven en la palabra, precisamente en la porción del versículo 39, el texto dice que uno de los malhechores le injuriaba. Ahí dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Le injuriaba, se burlaba con desprecio. Si buscamos allí también un tipo de traducción al concepto de injuriaba. Y eso mostraba que no fue algo momentáneo, sino una actitud continua de burla y desprecio hacia Cristo en todo momento. Ese hombre no solo habló contra Jesús, sino que siguió en esa actitud mientras estaba en la cruz. Cuando dice: si tú eres el Cristo, él no está buscando la verdad, sino está desafiando con incredulidad. Si tú eres el Cristo. Él escuchó lo mismo que el otro malhechor, vio lo mismo, pero su corazón siguió endurecido y pide: sálvate a ti mismo y a nosotros, mostrando o presentando en su corazón lo que él solamente estaba pidiendo y buscando. Estaba pensando en lo terrenal, en librarse de una condición temporal, en una condición física propia. En eso era lo que él estaba pensando. Él no buscaba perdón, no quería arreglar su relación con Dios, solo quería salir del dolor. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso también nos enseña que una persona puede reconocer que Cristo tiene poder, pero aún así no rendirse a Él. Y ese hombre entonces representa algo muy común, que saber de Cristo sin tener fe verdadera también puede ocurrir. Y muchas veces aquí hemos visto y hemos dicho desde este lugar
que puede existir la incredulidad, pero hay quienes rechazan voluntaria y activamente creer. Tienen conocimiento, incluso pueden haber sido testigos de transformación por la obra salvadora de Cristo, pero voluntaria, activamente rehúsan y rechazan a Cristo, cierran su puño delante de Él. Aquel malhechor que estaba en la cruz, él no negó a Jesús completamente, pero tampoco creyó en Él. Lo trató como un medio para su conveniencia. Aún al final de su vida no hubo arrepentimiento, ni temor de Dios, ni conciencia de su pecado por el cual estaba allí. Su mente estaba en el dolor del momento y no en la eternidad. Estar cerca de Cristo no produjo fe en Él. Y eso muestra que la salvación no depende de la cercanía o de cuánto sepas de la persona, sino de la respuesta y en quién depositas tu fe con respecto a la persona de Cristo. Este malhechor murió viendo al Salvador, pero sin ser salvo. ¿Qué privilegio tuvo? Su problema no fue falta de información, sino rechazo consciente. Y podemos entender mejor esto también a la luz de la Biblia. Nosotros podemos recordar, por ejemplo, al pueblo de Israel en el desierto. Ellos vieron el poder de Dios muchas veces. Podemos enumerarlo. El mar rojo abierto, el maná cada día, la presencia de Dios guiándolos con la nube en el desierto y el fuego también en la noche. A pesar de todo eso, hermanos, muchos endurecieron su corazón y murmuraban contra Dios. A ellos no les faltó evidencia alguna, les faltó fe, obediencia. Esa generación murió en el desierto porque no quiso confiar en Dios. Estaban rodeados de milagros, pero lejos de una fe verdadera. Así también ese malhechor vio a Cristo, escuchó sus palabras y aún así lo rechazó. Y esto muestra que el problema del hombre no es falta de luz, sino rechazo de la verdad. Nadie vendrá a ver salvación porque haya sido mala o buena persona, hermanos. Aquel que sea condenado es por haber rehusado, rechazado la verdad que está en Cristo. Hoy en día, hermanos, hay personas en la misma situación. Escuchan el Evangelio, sabe quién es Cristo, te puede citar un pasaje de memoria, incluso creen que Él tiene poder, pero no se rinden a Él como Señor. Buscan a Dios en problemas, pero no quieren una relación real con Él. Quieren que Cristo les ayude, pero no quieren obedecerle. Esto muestra un corazón que no ha entendido su pecado ni su necesidad de salvación. Está buscando medios temporales, como aquel ladrón que estaba en la cruz y pedía que le salvara ahora mismo y le bajara de la cruz. Por eso, hermanos, no basta tener conocimiento de Cristo ni haber oído la verdad. La salvación es por gracia, mediante la fe puesta en Cristo. El peligro, hermanos, es endurecer el corazón con el tiempo, porque cada vez que tú eres expuesto a la verdad y la rechazas, tu corazón se endurece y es cada vez menos susceptible a la luz de la palabra. Cada vez que alguien escucha el Evangelio y no responde, su corazón puede volverse más duro. No basta conocer de Cristo, hermanos, es necesario rendirse a Él. Te pregunto, ¿has entregado tu vida a Cristo o solo has escuchado de Él? No dejes que se endurezca tu corazón hoy, hermano, porque rechazar a Cristo es rechazar la única esperanza de salvación que puedes tener. No hay en otra persona en la que puedas hallar salvación, sino es en Cristo. En el mismo escenario de este hombre en la cruz, que rechazó a Cristo, se burlaba de Él, despreciándolo activamente y voluntariamente, hubo otro que respondió de manera completamente distinta. Así que vamos a ver ahora, en este segundo punto del bosquejo de esta mañana, al hombre que se arrepintió. El hombre que se arrepintió. Creo que no es ese. Ahí está, el hombre que se arrepintió.
El otro malhechor, hermanos, en lugar de unirse a la burla, y ustedes pueden verlo en la porción del 40 al 42, respondiendo le reprendía, así dice la sección, dice la palabra. Nosotros a la verdad justamente padecemos, esta es la porción del 41, porque recibimos, 40, dice, respondiendo, el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Respondiendo le reprendía, mostrando que algo cambió dentro de él. Hay que recordar algo, muchas veces, y aquí hacemos un paréntesis, he escuchado muchas veces en estos mensajes relacionados a este pasaje, hablar del mal ladrón y el buen ladrón. Bueno, primeramente, los dos eran malos, no hay buen ladrón. De hecho, los dos se burlaban de él. Si van a Marcos 27:44, ambos malhechores injuriaban, ambos, los dos. No hay ladrón bueno ni ladrón malo. Y la otra cosa es que muy seguramente no era ladrón. En Roma no se crucificaba a ladrones puntualmente. Debió haber sido algo mucho más severo para poder haber sido condenado a la cruz, como en el caso del Señor Jesús, por sedición. Le pusieron allí, generalmente ellos llevaban la causa de la condenación, la llevaban también colgado del cuello cuando iban al lugar donde iban a ser crucificados, y se ponía en la cruz para que todo el mundo, eso era un acto de escarmiento para todo el mundo, para que todo el mundo pudiera saber la causa y pudiera también eso persuadir a cualquiera de poder cometer un acto similar. Era horrible las condiciones en las que estaban siendo torturados y crucificados allí en la cruz. Entonces, no hay ladrón bueno y seguramente no era ladrón. Por eso que nos referimos como malhechor o pecador. Sus palabras allí muestran que algo vio en ese corto tiempo que no veía antes. Estamos hablando de un corto lapso de tiempo. Él llegó injuriando a Cristo, pero en ese momento en que estaba en la cruz, algo cambió en él. Empezó a ver algo que no veía antes. Reprendió al malhechor que estaba a un lado. Muchas veces nosotros, que podemos ser sujetos de un genuino arrepentimiento, se supone que ese genuino arrepentimiento provoca en nosotros la necesidad de escarnecer cualquier acto que no corresponda al carácter de Dios, al pecado. Se supone que cuando nosotros vemos el pecado públicamente, no nos quedamos callados. Este malhechor reprendió públicamente. Recuerden que ellos están allí no solos. Públicamente reprendió a su compañero de condena. Allí, en ese momento. Le dice, miren estas palabras, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, reconociendo que están bajo el juicio de Dios. Luego, hermanos, también se produce algo interesante e importante también para la vida o en la actitud y en la decisión de este otro malhechor. Porque acepta su culpa y reconoce que está recibiendo lo que merece. No se está justificando. Y en medio de eso afirma algo importante, que Cristo no ha hecho ningún mal. Dice allí también en la porción, como ustedes pueden verlo. Y aquí es importante también hacer una anotación, porque muchas veces vemos también en el mensaje sobre este pasaje, hacer una relación entre la salvación que pueda tener este malhechor que está viniendo al arrepentimiento y al reconocimiento de su propia culpa, y la salvación de la que nosotros hemos sido ofrecidos y que hemos recibido de gracia por parte de Dios, en el sentido de que este ladrón, este malhechor, no tenía
el espectro completo de la salvación. Él no entendía todo lo que hoy nosotros podemos conocer del Evangelio. Por ejemplo, él no había visto la resurrección, ni comprendía quizás completamente la obra de la cruz como nosotros hoy en día podemos hacerlo. Pero con la poca luz que tenía, creyó. Y eso muestra que la obra de Dios puede actuar en un corazón dispuesto, produciendo fe en el Salvador, en su Salvador. Ese malhechor, y aquí viene algo totalmente extraordinario, ese malhechor que estaba allí en cuestión de horas, que antes despreciaba a Cristo, ahora reconoce su pecado, ve la justicia de Cristo y su majestad como Rey, y clama confiando en Él para ser recibido en un reino venidero más allá de la muerte, todo en un espacio corto de tiempo. ¿Qué instrucción recibió? Solo el testimonio de Cristo, quien tuvo en todo momento a un lado de Él, callado, sin justificarse, pidiendo perdón por los que le hacían daño, pidiendo a Dios que no le tomara en cuenta sus pecados. Todo eso transformó, quitó del ojo de este malhechor ese velo y transformó su corazón, produciendo fe en el Salvador. Una fe que iba más allá, porque si hay alguien en todo ese lugar que tuviera la menor percepción de ser un rey, era ninguno de los tres, menos Cristo estaba totalmente castigado. Dice la misma palabra en Isaías, que cuando estaba en la cruz, desfiguraron del hombre en su parecer. No parecía ni siquiera un hombre. Estaba totalmente castigado, desfigurado. Sin embargo, ese malhechor está confiando en Él. Y no en un momento, no en un lapso temporal. Él no está pidiendo que sea librado de una condición temporalmente. Está pensando en cuando el rey que él ve venga en su reino. Se dirige a Cristo con una petición sencilla pero profunda: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La versión Reina Valera dice: Jesús, acuérdate de mí. Hay otras versiones, algunas más tradicionales, King James por ejemplo, en donde la traducción puntual es: Señor, Lord, acuérdate de mí. En esas palabras, hermanos, hay una fe clara. Él reconoce a Jesús como Rey, y aún en medio de su sufrimiento, en la misma condición, clavado. Ahí no tenían espacio para moverse, estaban clavados. Solo podían usar su aliento y su lengua simplemente para clamar, para justificarse, para injuriar. Pero este hombre, por fe, la usa de la manera correcta. Clama al Rey que tiene a un lado. En esas palabras hay una fe clara. Él no pide ser bajado de la cruz, no pide ser recordado temporalmente, pide ser recordado en la eternidad. Aquí vemos un arrepentimiento verdadero, temor de Dios, reconocimiento de su pecado, confesión de que Cristo es justo y fe personal. Todos los elementos que te llevan a la salvación. Su oración es corta pero suficiente, mostrando que no se necesita saber mucho sino responder bien al Salvador. En sus últimas horas entendió lo que muchos nunca entienden, ni aún hoy, teniendo toda la luz del Evangelio completa. Y en este momento, hermanos, la eternidad de ese hombre cambió. Nosotros podemos ver ese mismo principio en la palabra también, por ejemplo, y es un ejemplo del cual me gusta mucho la relación con este, y es el del carcelero de Filipos. Recordarán ese hombre que era el encargado de cuidar a Pablo y a Silas en la cárcel, después de que ellos fueron azotados por haber predicado el Evangelio. Entonces, en medio de la noche, Dios viene y envía un terremoto
que hace que queden liberados Pablo y Silas. Abrió la puerta de la prisión y este carcelero pensó pues que los presos habían escapado, y todos sabemos las consecuencias de que un preso se le escape. Era hombre muerto. Desesperado, estuvo a punto de quitarse la vida, pero en medio de la situación Pablo le grita que todos estaban allí. Entonces él, lleno de temor, pregunta, miren la pregunta, qué adecuada la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Luego también el pasaje, muy hermoso también, de hecho, porque también hablaron la palabra del Señor a todos en su casa, quienes escucharon y creyeron. Qué hermoso que eso también haya quedado en referencia en la palabra, que el Señor, que Dios lo haya dejado reflejado en su palabra. Así también el malhechor en la cruz pasó de la burla a la fe, mostrando que cuando alguien responde correctamente a Cristo, Dios obra de inmediato. No importa qué tan lejos haya llegado alguien en el pecado, podemos imaginarlo, toda la maldad, todos los delitos de este hombre en la cruz, pero todavía hay oportunidad mientras haya vida. Y tenemos referencia de una situación como esta, una única vez al borde de la muerte, como para que nadie se desespere pensando que tiene que hacer obras para poder ser salvo. Y también única como para que nadie presuma de que también puede esperar hasta el último momento para hacerlo. El día de mañana no es prometido para nadie, hermanos. El día de la salvación es hoy. No importa qué tan lejos haya llegado alguien en el pecado, la oportunidad, la mano extendida, misericordia de Dios está abierta. Este hombre no pudo cambiar su pasado, no hizo obras, pero tuvo el tiempo para creer y para con sus labios, con su último aliento, confesar a Cristo como Rey. La salvación no es solo para los que tienen tiempo, sino para los que creen en Cristo. Muchos piensan que primero deben arreglar sus vidas para venir entonces a los pies de Cristo, pero no es así. Este pasaje muestra lo contrario. Dios recibe al pecador que viene con fe, y la pregunta es no cuánto sabes, sino qué haces con lo que sabes. Hoy es una oportunidad real para ti que me escuchas, o que estás aquí en este lugar, o que me escuchas en la grabación. Hoy es la oportunidad real para venir a Cristo. El arrepentimiento, hermanos, no es opcional, es un mandato. Yo puedo rogarte a ti, puedo hacerte una invitación a que vengas a los pies de Cristo, pero si tú rehusas, no estás rechazando mi invitación, estás rechazando un mandato del Rey. Esto es un mandato. El Rey vendrá y todo quedará restaurado. Y sonará fuerte decirlo así, pero para su gloria todo rebelde y todo mal quedará destruido. Todo rebelde que permaneció en la maldad, no en el carácter del Rey, será destruido para su gloria. Él vindicará su justicia. Nuestra única salvación está en la justicia de Cristo. Cuando tenemos fe en el sacrificio que hizo en la cruz, recibimos de gracia, sin merecerlo, la justicia de Cristo. Y esa es la única que nos salvará de un destino eterno de muerte, y de muerte consciente por la eternidad. ¿Te has arrepentido tú de tus delitos y pecados hoy, hermano? Tú que me escuchas, si tú no lo has hecho todavía, no dejes para después una decisión que puede definir tu eternidad. No es que puede, la definirá. Hoy es el día para clamar a Él. El mañana no es prometido para nadie. Habiendo visto la actitud de estos dos malhechores en la cruz, ahora veamos al hombre en cuya gracia hubo respuesta. La respuesta que recibe
Este hombre que clamó es inmediata y sorprendente, hermano. Vamos a ver entonces al Salvador que responde con gracia. El verso 43, que pueden ver también allí en sus pantallas de la porción, dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí Jesús le responde al malhechor arrepentido con una declaración llena de autoridad. La autoridad está allí implícita en la palabra. No hay duda, no hay un déjame ver. De cierto, ese es el inicio de su palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le mostró a ese malhechor que clamó una verdad segura e infalible. No hay duda, no hay condición, espérate, tienes que hacer esto previamente, sino una seguridad total que cambia la situación de ese hombre. El Señor no solo le responde, sino que le asegura un cambio inmediato, pasando de condenación a salvación. Además le da algo mayor: estar con Él, estarás conmigo, mostrando que la salvación es una relación personal con Cristo. Hay que notar también algo importante, y es que estas palabras fueron dichas en medio del sufrimiento de Cristo. Hay que reconocer también que Cristo en su humanidad está allí crucificado, padeciendo los mismos dolores que padecían los dos que estaban a su lado. Debió ser muy doloroso para Cristo cada palabra que dijo en ese lugar, muy doloroso. A medida que pasaba el tiempo se producían espasmos espantosos. Y cada esbozo de palabra, cada aliento debe haber sido muy doloroso para él, pero Cristo también utiliza ese aliento para gracia, para dar la gracia, para dar de su gracia inmerecida. Aún en la cruz Cristo estaba salvando. Su misión no se detuvo, ni siquiera por estar en esa condición. El malhechor pidió ser recordado, pero Jesús le dio mucho más, y me recuerda a aquella oración que dijo nuestro hermano Julio, o esa petición de oración creo que fue el domingo pasado, que el Señor nos da mucho más de lo que pedimos. Y a veces lo vemos así, pero es que nosotros no sabemos realmente la plenitud de lo que es bueno para nosotros, y por eso nos sorprendemos de la magnitud de todo lo adicional que nos da Dios, porque quizás nosotros vemos el espectro limitado, pero Dios en su riqueza es abundante y Él nos da más de lo que pedimos. Él le dio su presencia, le dio salvación, le dio vida eterna, y no se la dio para mañana. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Pueden imaginar ustedes el confort de ese malhechor en ese momento? La bendición. Creyó en Él y recibió respuesta inmediata de Él. Este es el corazón del Evangelio, hermanos. Gracia que no merecemos. La salvación no se obtiene por obras humanas que no tuvo tiempo este malhechor de hacer, sino que se recibe por fe en Cristo. La salvación no exalta al hombre, hermano, exalta a Dios, que es el Dios de la salvación. El cielo no se gana, se recibe por gracia. Recordemos a Noé y su familia, hermanos, y ellos fueron salvos del juicio al entrar en el arca, por ejemplo, y aquí también hay unos elementos muy especiales con respecto a la salvación, que también quizás pudieran considerarse como tipo, pero no es para forzar algunas similitudes. El arca fue provista por Dios, el madero. Ellos no fueron salvos por sus obras, sino por confiar y obedecer la palabra de Dios. El arca era el único refugio designado por Dios para escapar del juicio, y ese elemento estaba allí, el madero. Ellos iban a ser salvos por aferrarse al madero, que iba a estar flotando por un tiempo. Dios cerró la puerta del arca, lo que les daba a ellos la confianza de que la garantía de su seguridad estaba en el Dios que les proveyó.
De la misma manera, Cristo es el único refugio contra el juicio del pecado. Y nosotros, para ser salvos, tenemos que ir al madero. Le damos gracias a Dios que no se bajó. Si ustedes se fijan en los pasajes, estos que hemos leído, todo la injuria es sálvate, sálvate. Y Cristo no se defendía, no podía hacerlo. En el momento que se bajara, y podía hacerlo, legiones de ángeles estuvieran listos para bajarlo de allí. Pero si lo hacía, no tendríamos esperanza alguna. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios que se recibe únicamente por fe en Jesucristo. No tienes que esperar a ser mejor para acercarte a Dios, porque es el Señor quien cambia el corazón del pecador, es al revés. Nadie puede justificarse delante de Dios por sus propias obras ni salvarse a sí mismo. Noé sabía que no se estaba salvando por lo que hacía, sabía que Dios le estaba proveyendo la salvación. Hay un solo mediador, hermanos, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y solo por medio de Él recibimos perdón y favor delante de Dios. Y hoy es el día para venir a Cristo con fe y recibir de su gracia. La salvación es por gracia y Cristo la ofrece hoy, hermanos, hoy. ¿Has recibido esa gracia por fe? Tú que me escuchas este mensaje o que estás aquí, o sigues confiando en ti mismo y que puedes escapar de ese juicio. No rechaces el regalo de Dios, hermanos. Ven a Cristo hoy y recibe la salvación que solo Él puede dar, hermano. Para concluir, en la cruz vimos 3 cruces, pero solo 2 decisiones. Hubo rechazo a Cristo o creer en Él, fe o incredulidad. La pregunta de reflexión que hicimos al inicio, si estuvieras en esa cruz, ¿qué le dirías a Cristo? Esa pregunta es personal. Esa pregunta es personal. En el Gólgota hubo un hombre que quiso ser librado de su condición en el momento, su condición temporal, pero sin arrepentirse ni rendirse a Cristo. No creyó, peor aún se burló y lo rechazó. Pero hubo otro que reconoció su pecado, vio la justicia de Cristo, vio su majestad, confió en Él y clamó en Él para que le tuviera en cuenta cuando viniera en su reino. Y vio lo que otros no vieron. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este ladrón o este malhechor tuvo eso. Y Cristo respondió inmediatamente a su clamor. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en el lugar de deleite. Así es conocido el paraíso, el lugar de deleite, el lugar de bendición. Y no solo deleite y bendición, sino conmigo. Hermano, tú que me escuchas y que estás aquí, hoy la misma pregunta sigue delante de ti. ¿Qué harás con Cristo? No estás en una cruz física, pero sí estás frente a la misma decisión eterna. El malhechor no tuvo tiempo de cambiar su vida, pero sí tuvo el momento para clamar, para pedir con urgencia a Cristo. Y ese clamor fue suficiente. Señor, acuérdate de mí. Hoy Cristo sigue recibiendo al que viene a Él con fe. No esperes ser mejor, no esperes otro día, no esperes otra oportunidad. Clama hoy a Cristo con un corazón arrepentido y creyente, porque todavía hay gracia disponible. La mano de Dios misericordiosa sigue abierta y extendida. Entre tanto, hay tiempo. Pero no confíes de ti ni del tiempo. Hoy es el día de salvación. Como el malhechor, yo te puedo rogar y pedir, hermanos, que en tu corazón le pidas que se acuerde de ti. Pon tu fe en aquel que murió y resucitó para salvarte, hermano. Vamos a despedir entonces con el pasaje al final.
Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Solo tienes que invocar el nombre del Señor con actitud sincera, arrepintiéndote de tu maldad y de tus pecados, deponiendo toda voluntad propia para que sea la de Dios en tu vida a través de su Hijo, reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz para que sea propicio a ti, que es lo que precisamente significa acuérdate de mí. Hay un detalle adicional, ese acuérdate de mí no es puntualmente un concepto de memoria en el idioma original, sino que implica un clamor de que actúe en su favor. Actúa en mi favor, sé propicio a mí, ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. No me dejes. Todo aquel que invocare el nombre del Señor con esta actitud, hermano, será salvo. Dice la propia palabra de Dios en Romanos 10:3. Maranata, hermano, Cristo viene pronto.